Buenos días a todos. Quería dar la bienvenida a este tercer workshop de Filosofía del Derecho Privado que vamos a celebrar hoy aquí con grupos de Filosofía del Derecho, investigadores de la cátedra y algunos estudiantes del Máster de Derecho de Años, la 7ª edición. Este workshop empezó, ya lo conté en alguna ocasión anterior, empezó un poco de manera espontánea entre los participantes de una asignatura concreta del Máster de Años, donde la última sesión invitamos a Esteban y a Alex a que hagan una presentación de lo que en su momento era su proyecto de tesis doctoral. Y fue realmente enriquecedor para todos, lo pasamos muy bien discutiendo durante 3 horas esto. Al año siguiente se nos ocurrió institucionalizarlo un poco más y ese primer workshop fue el 0.0 y luego empezamos a ponerle 1, 2 y 3 y todos los años tenemos distintos ponentes, a veces profesores, a veces estudiantes de doctorados. No tenemos un criterio y creo que se mantendrá así, digamos, depende de a veces de qué temas queremos discutir y a veces de quién está por Girona en esos momentos, ¿no? Afortunadamente cada vez nos visitan más investigadores de fuera y este año tenemos una situación particular. Tenemos 3 doctorandos locales que están acabando su tesis doctoral y que trabajan temas de filosofía del derecho privado o muy cercano a ello, que son Esteban, Alex y Lucila. Y tenemos 3 visitantes que trabajan derecho privado con inclinación filosófica o filosofía con inclinación civilista, como quieran verlo, que son Gustavo Poblete, de la Universidad Alberto Hurtado. Tenemos también a José Sánchez Rubín, de la Universidad de Chile, y tenemos a Juliana Nanclares, de la Universidad Externado. Los 3 están haciendo estancias aquí doctorales, y se nos ocurrió que eran perfectos invitados para esta edición del workshop. Antes de comenzar con la primera ponencia, donde hemos previsto un tiempo reducido para explicar simplemente la idea y luego tener tiempo de discusión, una media hora para cada uno, también queríamos hacer la presentación de un libro, que es el libro que hemos editado con Esteban Pereira Fredes, se llama Filosofía del Derecho Privado. Este libro tiene un contexto interesante porque es el primero que surge de una producción propia mayoritariamente de autores del derecho continental, ¿sí? Hasta no hace poco la filosofía del derecho privado ha estado dominada casi exclusivamente por autores anglosajones. En este libro hay 18 autores, solo 2 amigos anglosajones, los demás son todos de Iberoamérica, ¿sí? Mucho de Latinoamérica y algún español también hay. Este libro es imposible sin el apoyo de 2 instituciones. La primera es la Cátedra de Cultura Jurídica, donde se desarrolla el proyecto Análisis Filosófico del Derecho Privado. Es simplemente una de las líneas de investigación. En la cátedra probablemente lo más prominente son los estudios de epistemología jurídica y prueba, pero hace también algún tiempo venimos trabajando y a veces combinadamente temas de prueba y filosofía del derecho privado. Y a este punto creo que ya se ha consolidado bastante esta idea de que tenemos estas 2 líneas como las que más nos interesan y una genérica que envuelve todo, que es el problema de la seguridad jurídica. Entonces esa primera pata es ineludible para entender cómo surge. La segunda es la editorial Marcial Pons. Ya hace muchos años que apostó por potenciar la filosofía del derecho privado. Recuerdo hace casi 10 años que Jordi Ferrer, que es el director de la cátedra, me pregunta qué valdría la pena publicar sobre esto, y yo le recomiendo hacer una traducción del libro de Jules Coleman, Risks and Wrongs. Se publicó con el título Riesgos y Daños en 2010. Y a partir de ahí vinieron otros. No sé si por éxito de ventas o por reconocimiento de la calidad de los autores. Muchas veces, si uno ve Marcial Pons, no parece que le interese tanto vender, aunque seguro que las ventas son importantes en una editorial, sino tener un fondo editorial de prestigio, ¿sí? Porque hay libros que son como muy específicos o de autores desconocidos y sin embargo se publican, ¿no? Esto es la razón por la que yo siempre estoy agradecido, ¿no? Cuando publicaron mi tesis doctoral, bueno, era un recién doctorado, digamos, no hay ninguna razón para publicarlo, no va a ser un éxito de ventas, y estoy seguro que mi libro no fue un éxito de ventas. No sé si ahora se vende más o menos, pero cuando se publicó seguro que no se vendió casi ninguno, ¿sí? Y después del de Jules Coleman, Riesgos y Daños, vinieron otros como La idea de derecho privado, de Ernest Wenrib,
el libro de Derecho de Daño, Justicia Distributiva e Igualdad de Zahi Kerenpaz, el libro de Dori Kimmel, de la promesa al contrato, y también algunos otros que bueno, yo particularmente he editado, que es Derecho de Daños, Principios Morales, Justicia Social, una discusión con autores mayoritariamente anglo, pero ya había, ahí también estaba Martín Evia de Argentina, Carlos Rosenkrantz también, Carlos Bernal Pulido, digamos, trataba de ser un mix, ¿no? Estaba también John Garner, Jules Coleman, evidentemente, cuya obra se discutía en este libro, y también el libro de Causalidad y Atribución de Responsabilidad en 2014, que es mayoritariamente un libro donde se discute la causalidad en el derecho, pero tiene una sección muy, muy importante de filosofía del derecho privado, ¿sí? Ahí ya empieza a haber algo de producción local, ¿sí? Pero en este libro es que la producción local es predominante, y a diferencia de lo que pasó hace 10 años, cuando tuvimos que ver a quiénes invitar para este libro, teníamos dificultades porque no podíamos publicar a todos los que estaban en condiciones de escribir un ensayo de filosofía privada, de derecho privado. Esto no era así hace 10 años. Hace 10 años la pregunta es, ¿y a quién invitamos para este proyecto? Y ahora es, ¿a quién dejamos afuera para este proyecto? Parece que realmente ha crecido en el ámbito del derecho continental y en especial en Iberoamérica, lo cual es motivo de celebración. Este es un manifiesto de que esto ya está instalado. Esto es lo que quisimos hacer. Y por eso el título tan genérico, Filosofía del Derecho Privado, ¿sí? Esta presentación debía ser cortísima, 5 minutos en total, y yo ya habré hablado mucho más de 5. Sobre el contenido del libro voy a dejar que hable Esteban. Lo último que quería mencionar es que un motivo también de alegría en este libro es la introducción que pudimos escribir con Esteban, donde tratamos de ver cuál es el origen de la filosofía del derecho privado y la rastreamos hasta juristas italianos en 1890 y tantos, ¿sí? Un tal Colliolo, de apellido, un genovés, ya tenía un libro que se llamaba Filosofía del Diritto Privato y donde es genuinamente filosofía y del derecho privado. No lleva solo el título como otros textos que hacen alusión a la filosofía, a los propósitos subyacentes, pero de filosofía tienen poco, ¿no? Es un libro de filosofía y metodología en el derecho privado, y a partir de ahí tratamos de reconstruir la historia. Hay evidentemente muchísimas omisiones de bibliografía, sí, uno no puede conocer todo lo que se ha publicado, y después de publicarlo descubrimos algún texto que hubiese merecido también mención en esa introducción. Pese a todas sus omisiones, creemos que la introducción retrata que no es esto un invento de la academia anglosajona, sino que en el derecho continental venía desarrollándose, tal vez de modo mucho más latente, esa discusión, y como en muchas otras discusiones, cuando lo toman los anglos, esto se populariza y todos creen que lo inventaron ellos. Pues no es así, digamos, la filosofía del derecho privado se hizo desde siempre allí donde hubiera derecho privado. Esa es la conclusión. Y se sigue haciendo, y cada vez desde más disciplinas. No solo lo hacen los filósofos, no solo lo hacen los civilistas también, laboralistas, sociólogos que escriben sobre derecho privado, ¿sí? Y creemos que ahí está bien reflejado en esta introducción y nos pone contentos. Bueno, doy la palabra ahora a Esteban para que comente un poco el contenido. Bueno, buenos días, muchas gracias Diego, muchas gracias a todos. El libro en particular constituyó un desafío muy importante para nosotros. Desde el momento en que formulamos el proyecto a la editorial, yo creo que pasaron 2 años entre que se formuló el proyecto y que salió el libro a la luz. Fue un trabajo intenso en el cual se convocó a 16 autores y además formulamos 2 traducciones de textos que no existen en el contexto en publicación inglesa, sino que fueron directamente formulados para el libro y traducidos en virtud del libro. El libro cuenta con 6 secciones, de las cuales se transita gran parte de las preocupaciones que podían ser denominadas como de filosofía del derecho privado. Hay, por ejemplo, filosofía del derecho de la propiedad, filosofía del derecho contractual, filosofía del derecho de daños, filosofía del derecho del trabajo, filosofía del derecho de familia y derecho de sucesiones, y finalmente problemas de epistemología aplicado en el contexto del derecho privado. Es decir, salvo lo que puede ser denominado como enriquecimiento justificado y restituciones, está prácticamente toda la gama del derecho privado o todas las preocupaciones que teóricamente pueden tener provecho o sentido de formularse en teoría del derecho privado. Para nosotros significó también una sorpresa en el sentido de la grata recepción que hubo por parte de los autores que fueron convocados. ¿Por qué? Porque se nos cayeron muy pocos.
Se nos cayeron prácticamente 2 personas por problemas de agenda y las demás personas en realidad se fueron sumando. ¿Por qué? Porque en algún sentido el proyecto de la filosofía del derecho privado ha ido increciendo y para nosotros significó posicionarnos en el contexto de Girona, en el contexto del grupo de investigación de filosofía del derecho privado, con el apoyo de Marcial Pons, en algo así como una forma de ver el problema filosófico del derecho privado como una cuestión relevante que interesa tanto a teóricos del derecho como a civilistas. El libro es en algún sentido una convocatoria, una llamada a estrechar la brecha, a sacar la brecha entre privatistas, civilistas y teóricos del derecho. Entre más comunicación exista entre quienes están preocupados de la filosofía del derecho y aquellos que están preocupados del derecho civil, lo más probable es que el rendimiento sea un rendimiento compartido y un rendimiento recíproco. En mi caso, por ejemplo, también seguro en el de Diego, nosotros comenzamos siendo filósofos del derecho o preocupados de teoría del derecho dura y de a poco hemos transitado a cuestiones de derecho privado. Da la impresión que esa es la forma de hacer una buena filosofía del derecho cuando se toma en atención un ramo dogmático y se le aplican metodologías, criterios teóricos, un bagaje conceptual que es propio de la teoría del derecho para comenzar a clarificar, a repensar y a releer problemas propios que tienen que ver con dogmática jurídica, como por ejemplo en nuestro caso es el derecho privado. El libro es un libro precioso, un libro extenso, nos costó muchísimo editarlo, nos costó muchísimo construir el libro y se vio reflejado en lo que es la introducción. La introducción prácticamente es una reconstrucción intelectual de lo que puede ser denominado como filosofía del derecho privado. Y en la reconstrucción está prácticamente un bagaje de todo lo que este núcleo de conocimientos en la actualidad ha concentrado la atención de tanto teóricos del derecho como de civilistas. Buenos días a todos. Mi intervención aquí tiene una doble explicación y ninguna justificación. La doble explicación está en mi condición de codirector de la colección en la que aparece el libro y la segunda es en la condición de director de la Cátedra de Cultura Jurídica. Hace muchos años, a razón del director de la oficina bancaria, donde yo abrí mi primera cuenta corriente, era un hombre muy simpático, el director de la oficina bancaria, pero todo lo que resultaba de utilidad para la oficina era de conocimiento de los trabajadores de la oficina. El señor no sabía absolutamente nada de la oficina, solo era simpático. Y un día él me dijo, mira, aquí el criterio que hemos seguido básicamente se resume en una frase: el que vale, vale, y el que no, pa' jefe. Bueno, pues eso, más o menos esa es mi posición en esta mesa. Con lo cual, bueno, como el jefe pues hay que hacerle hablar, pues también me hicieron hablar aquí, aunque evidentemente no tiene justificación. Pero ya que me dan el micrófono, pues tengo logorrea, que dice el Gran Wyoming, que es la diarrea verbal, y esta la voy a ejercer también por no más de 2 o 3 minutos, que suelen ser 5. Para decir lo siguiente. En primer lugar, desde el punto de vista de la filosofía del derecho, en los debates, digamos, de la metafilosofía del derecho, se suele hacer la distinción, y se ha escrito mucho acerca de la distinción, una especie de gran división de la tarea de la filosofía del derecho, básicamente entre la teoría general del derecho y la filosofía del derecho. Y tan es así que hemos creado incluso materias en la carrera de derecho con esos mismos nombres. Y entonces, como en un tiempo para los ejercicios de titularidad y de cátedra había que contar la propia visión de la disciplina, era muy común tener que contar cuál es la división entre la teoría general del derecho y la filosofía del derecho, porque eran las 2 grandes materias de la disciplina. A mí en realidad me parece que es una distinción muy poco útil. Creo que en cambio en la tradición filosófica de estos últimos decenios, cuanto menos de estos últimos decenios, se pueden evidenciar dos grandes líneas de trabajo y una tercera marginal. La marginal es marginal teóricamente, pero no marginal en número. Es la de todos aquellos que hablan de cualquier cosa menos del derecho. Hay muchas disciplinas
colaterales a la filosofía del derecho: la filosofía moral, la filosofía política, la epistemología, la filosofía de la mente, etcétera, etcétera, etcétera. La sociología del derecho, la historia del pensamiento. Podríamos continuar. Muchas disciplinas colaterales a la filosofía del derecho, con impacto, evidentemente, en la filosofía del derecho. Y algunos dedican su trabajo íntegramente a esas disciplinas colaterales, en mi opinión, siempre no justificando su presencia en una facultad de Derecho, o al menos justificándola solo colateralmente también. Porque parecería que al menos del derecho hay que afrontar, como al menos de la física hay que afrontar algo si uno quiere ser filósofo de la física. Entre aquellos que, en cambio, sí afrontan el problema jurídico, creo que hay fundamentalmente una división que no pasa por la filosofía del derecho y la teoría del derecho, sino algo así como la filosofía del fenómeno jurídico y la filosofía de los sectores del derecho, o la teoría del derecho aplicado y la teoría del fenómeno jurídico. Uno podría pensar en el concepto de derecho, tanto en Kelsen como en Hart, etcétera, en Ross, y así los grandes clásicos de la disciplina, como filósofos del fenómeno jurídico. ¿Qué es el derecho? Es la pregunta. Mientras que, en cambio, se ha desarrollado en una versión quizás no tan llamativa, pero creo tremendamente útil, distintas teorías sectoriales acerca de problemas vinculados a distintas disciplinas jurídicas. En algún sentido, el nivel de abstracción es algo menor respecto al anterior. Y ahí tenemos la filosofía del derecho de la prueba, que algunos hemos trabajado, y la filosofía del derecho privado, la filosofía del derecho de los contratos, casi podríamos seguir el índice, del derecho de los contratos, del derecho del trabajo, del derecho de propiedad, del derecho de familia, y así sucesivamente. Y podemos también pasar a la filosofía del derecho penal, a la filosofía del derecho administrativo. Alguna vez estará bien que empiece a hacer filosofía del derecho fiscal, y así sucesivamente. Y ahí se ven otros tipos de problemas. Es muy interesante también la perspectiva. La introducción del libro, que recomiendo, no solo el libro, sino también su introducción muy encarecidamente, destaca precisamente este origen no necesariamente anglosajón de la filosofía del derecho privado. Pero hay un aspecto que yo diría no se destaca, los autores no han querido destacarlo especialmente, y yo en cambio sí quisiera hacerlo. Decía Cogliolo en el siglo XIX que la diferencia entre la teoría o dogmática del derecho privado y su filosofía no está en la materia, que es común a ambas, sino en el modo, mejor dicho, en el grado que se estudia, yo diría en el grado de abstracción. En segundo lugar, la filosofía del derecho debe examinar todos los institutos jurídicos tal como son para poder descubrir la mayor cantidad de relaciones que sean posibles entre ellos. De alguna manera, lo que está aquí es una perspectiva de filosofía analítica sobre el derecho privado. Mientras que, en cambio, el origen anglosajón es una perspectiva de filosofía política sobre el derecho privado. El análisis económico del derecho tiene una perspectiva normativa acerca de cómo debería ser el derecho privado, una reconstrucción y una perspectiva normativa. Creo que en buena parte, dentro de la filosofía del derecho privado, aquí tenemos dos tradiciones. La tradición italiana, en este caso analítica, que ya viene desde el siglo XIX, otra tradición distinta que viene de la mano anglosajona. Me parece muy interesante ver estas, porque son como corrientes de fondo en esto. A mí me interesa más la teoría general, la teoría analítica del derecho, y estudiar las relaciones entre los conceptos más que el aspecto normativo. Pero esto es solo expresión de mis intereses particulares, nada más que eso, de las cosas que a mí subjetivamente me suscitan más interés que otras. Pero en el libro encontramos las dos. En el libro, y este me parece tremendamente interesante. Y creo que es reflejo de un modo de hacer filosofía del derecho que en nuestra tradición, aunque tenga esos orígenes que en la introducción bien se destacan, pues en mucho tiempo se han olvidado. Durante mucho tiempo se han olvidado y se están recuperando de una forma extraordinaria.
Dos últimas palabras para decir dos cosas más. La primera tiene que ver con el trabajo de mis compañeros en la mesa y de buena parte también de mis compañeros en el grupo de investigación. Creo que se ha desarrollado en estos años, a partir del empuje de Diego Papagiannis, se ha desarrollado yo diría algo así como una incipiente escuela de filosofía del derecho privado que está calando en nuestra cultura jurídica. Y esto, poderlo ver desde sus inicios, poder tener el placer de observarlo desde sus inicios hasta ya una etapa cada vez de mayor consolidación, es un gran privilegio, uno de los regalos que te da la vida académica. Y es un regalo que a mí me ha dado poder ver ese trabajo de Diego Papagiannis y del grupo que en torno a Diego Papagiannis se ha ido conformando. Nada en la academia se hace solo, y por tanto tampoco Diego Papagiannis lo ha hecho solo, sino que a partir de ese empuje se ha conseguido ir nucleando gente para ir trabajando en esa línea. Creo que es algo que la Universidad de Girona tiene que agradecer porque forma parte de cómo se hace buena academia. Y la segunda tiene que ver con lo que decía Diego acerca de Marcial Pons. Yo tuve la inmensa fortuna también, es otro de los regalos que te da la academia en la vida, la inmensa fortuna de conocer personalmente y de crear una amistad por bastantes años con Juan José Pons, hijo de Marcial, que dirigía la editorial Marcial Pons hasta su enfermedad y luego fallecimiento hace 2 años. Juanjo Pons tuvo la mala idea de confiar en mí para la codirección de la colección de Filosofía del Derecho y después para otros proyectos que empezamos a hacer juntos. Alguna vez yo le hice la siguiente advertencia. Bueno, mira, te propongo este libro para publicar, pero ten en cuenta que es un libro excelente, pero muy específico en el punto tratado y de público reducido. Para quien está interesado en estos temas es un libro de primera, pero los interesados son 4,5, más o menos. Y de esos 4,5, 2 lo fotocopiarán. El tercero esperará el PDF a que lo cuelguen en Filosofía del Derecho en PDF y al cuarto se lo regalaremos. Con lo cual, las ventas... Y Juanjo me dijo, mira Jordi, tu función es traer buenos libros y mi problema es venderlos. Así que no te preocupes por las ventas y tráeme buenos libros. Bueno, pues me lo tomé en serio. Y creo que las ventas no han ido mal, por otro lado. Pero me lo tomé en serio. Y de ahí la pregunta a la que mencionaba Diego al inicio. ¿Cuáles son los buenos libros sobre esto? ¿Qué hay que hacer? Y también lo he preguntado sobre el derecho fiscal, sobre la filosofía del derecho fiscal, pero sobre eso todavía no tengo respuestas. En cambio, sobre la filosofía del derecho privado, Diego tuvo respuestas. Y bueno, y ahí está. Y ese es el trabajo. Y esa es la fortuna de haber contado y de haber podido contar con alguien que tenía ideas, que tenía empuje y que tenía respuestas. Esto es la suerte en la que uno se encuentra de vez en cuando. Y es solo eso lo que me ha traído aquí esta mañana. Gracias.